invitarles a que abran sus Biblias en esta noche en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 12 y vamos a estar leyendo el versículo 28. Si está conmigo y lo encuentra y si gusta ponerse sobre sus pies, darle reverencia al Señor de la palabra en esta tarde. Amén. Amén, amén. Bueno es el Señor, amén. Bueno es el Señor. ¿Está conmigo? Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo dice: así que, recibiendo nosotros, habla de nosotros también, dice, así que recibiendo nosotros un reino, dice, inconmovible, tengamos, dice, gratitud, y mediante ella, hablando de la gratitud, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta linda noche, Señor, que nos das para poder nuevamente venir, Señor, y recrearnos, Señor, en tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es necesaria, Señor, en nuestras vidas, Señor, y queremos atesorarla, Padre, con temor y temblor, Señor, y que la palabra, Señor, cobre vida, Señor, en cada uno en nuestra vida, Señor, y te damos gracias, Señor, por ello, Señor. Ponemos este servicio en tus manos. Desde el momento que comenzamos, Señor, a alabarte, Señor, creemos que tú estás en control de todo, Padre, y ahora que queremos alabarte, Señor, y adorarte a través de escuchar tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des el corazón, la mente, Señor, para recibirla, Padre, y que tú nos bendigas a través de ella, Señor, y cualquiera que venga, Señor, con un sentir, Señor, físico, Señor, algún malestar físico, alguna necesidad, Señor, espiritual, emocional, Padre, que a través de tu palabra, Señor, nos haga recordar que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Queremos salir de este lugar, Señor, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, vaya a un nivel aún más alto, Padre, a través, Señor, de escuchar tu palabra. Porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso, Señor, de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Todavía, aunque ya pasamos el Día de Acción de Gracias, todavía tenemos ese sentir de agradecimiento, ¿no le parece? ¿No le pasa a usted eso? Y bueno, solamente quiero agradecerle al Señor. Hoy hace 23 años estábamos con mi esposa en este santuario y doy gracias porque Dios le dio el buen juicio a mi esposa de haberme escogido y haberme dicho que sí, ¿verdad? Y ha sido una bendición estar junto a Venus. Ella no está ahorita aquí, pero ha sido una bendición vivir con ella y ha sido la bendición más grande que Dios me ha dado en la vida. Amén. Y como consecuencia mis hijos, ¿no? Así que doy gracias a Dios por este tiempo de vida de nuestro matrimonio. Y bueno, hermano, la semana pasada estaba hablando sobre la gracia, sobre una gratitud abundante, ¿verdad? Y estaba hablando sobre Colosenses 2, del 6 al 9, donde dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, abundando en acciones de gratitud. Y la semana pasada hablaba, hermano, cuál era la fuente de la gratitud. Y hablaba también, hermano, de esa gratitud que provoca en nosotros un deseo de servir. Y hablamos la semana pasada de servirle al Señor excelentemente en todas las cosas que nosotros hacemos. Y en esta tarde, hermano, quisiera hablar sobre la gratitud, hermano, que provoca una vida para Dios. Yo no sé qué tanto se siente usted agradecido en el Señor. Pero cuando nosotros encontramos, hermano, en nuestras vidas, encontramos un agradecimiento en respuesta de lo que Dios ha dado a nuestras vidas,
Nuestra vida, hermano, cambia y es transformada, hermano, de una manera radical. Nuestra vida, hermano, nuestro agradecimiento empieza a surgir, ese deseo de vivir para ese Dios que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Yo no sé, hermano, si usted experimenta eso, ¿verdad? La vida obviamente no es perfecta, hermano, pero dentro de toda la imperfección y dentro de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas, no podemos negar que la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Y ese reconocimiento de la mano de Dios sobre nuestras vidas debe de surgir, hermano. Voy a vivir para ese Dios que ha dado tanto por mí. Nadie, hermano, en esta vida va a dar tanto más de lo que Dios nos da. Nadie, ni aún la persona más querida cerca de nosotros va a dar tanto más como lo que Dios ya dio por nosotros. Yo no sé cómo se siente usted al respecto, pero quiero hablar, hermano, de esa gratitud que provoca una vida para Dios, una vida entregada a Dios. Y dice el pasaje, hermano, que leímos en Hebreos 12:28, dice el escritor, el apóstol Pablo, dice, así que, dice, recibiendo nosotros, dice, un reino inconmovible. Y yo quiero hablar, hermano, este pasaje es muy importante. Y una de las, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una de las tensiones para mí personalmente cuando estoy preparando un sermón es que muchas veces, hermano, me entra un sentido de frustración porque siento que no alcanzo a darle honor a lo que la palabra está diciendo. Y yo le pido al Señor que en esta noche me ayude, hermano, a darle el honor conforme a la capacidad que Él me da para hacerlo. Pero este pasaje dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud, dice, y mediante ella, sobre esta gratitud, dice, sirvamos a Dios, dice, agradándole, dice, con temor y con reverencia. Este pasaje habla de dos cosas muy importantes, amado, para usted y para mí. Habla de dos cosas muy importantes. Primeramente, habla de lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo y la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Si nosotros logramos, hermano, mantenernos en nuestra fe, confiando que el Señor es nuestro Señor. Y la otra parte, hermano, es la manera como nosotros reaccionamos a lo que Dios nos ha hecho para nosotros. Una vida, hermano, quiero hablar de dos cosas y un punto es una vida para Dios, dice, que provoca fe y esperanza. Vivir, hermano, para Dios, conocer más a Dios cada momento, cada momento que crecemos en la gracia, que crecemos en el conocimiento de Él. Cada vez, hermano, que nosotros conocemos a Dios y que Él provoca una vida una vida entregada a Él, provoca a nosotros, hermano, fe y esperanza. Y lo he dicho en repetidas veces, si lo que nosotros necesitamos y el mundo que no conoce o no quiere aceptar al Señor, lo que necesita es fe y esperanza. Todos necesitamos esto. Y el otro punto, hermano, es que una vida para Dios, hermano, nos da un carácter de reino. Me refiero, hermano, a que cuando crecemos en ese conocimiento de Dios, el Señor, hermano, moldea nuestro carácter, nos hace saber cómo debemos de vivir una vida correcta para Él. Y bueno, en este tiempo, hermano, hemos hablado tanto, hermano, del tema de la gratitud a Dios. Y la gratitud, hermano, quiero decir y quiero recordarles que la gratitud es un estado muy saludable para usted y para mí. Es algo muy saludable. Es de mucho beneficio para nosotros. Cuando nosotros, hermano, estamos agradecidos, nuestro enfoque, hermano, ya no está en nuestros deseos muchas veces egoístas. O nuestro enfoque no está en el dolor de nuestras circunstancias, sino que nuestro enfoque, hermano, se convierte en un estado de gratitud que está sobre la bondad y la misericordia de Dios sobre nosotros. Es reconocer, hermano, que todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado y lo que no nos ha dado,
viene de su mano y vienen de Él. Vienen de Él. Nuestro enfoque está sobre la bondad y misericordia de Dios. Qué lindo, hermano, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón motivos de agradecimiento. Qué lindo es, hermano, tener en el corazón motivos de agradecerle a Dios. Muchas veces, hermano, volteamos alrededor de nosotros y miramos lo que el Señor nos ha provisto. El Señor, hermano, y regularmente es la oración de cada uno de nosotros de todos los días. Señor, te agradezco por las provisiones que me has dado. Te doy gracias, Señor, por la casa que me has provisto para mí, para mi familia. Señor, te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias por el trabajo. Te doy gracias, Señor, por el auto que me permiten manejar, Señor. Y le damos gracias al Señor por todas las cosas físicas y aquellas que son importantes para nosotros. Pero yo quisiera hacerles una pregunta, hermano. Pero ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal cuando pensamos y agradecemos por todas aquellas cosas que nosotros no vemos, las cosas espirituales? Yo quiero, hermano, invitarlo a que por un momento piense cada cuando en su momento de oración y darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pensado y le ha agradecido a Dios por todas aquellas dádivas espirituales que nosotros no podemos ver? Y una de ellas, hermano, es la promesa que el Señor tiene para usted y para mí después de esta vida. Porque normalmente cuando vivimos en esta vida nosotros no pensamos que vamos a morir. Ni siquiera pensamos eso. Una de las cosas, hermano, que no hacemos es comprar, por ejemplo, un lugar para donde nos van a sepultar cuando muramos, ¿verdad? Porque pensamos conscientemente de que no lo necesitamos. Solamente hasta el momento que ya nos está llegando la hora, entonces sí nos preocupamos por algo que sabemos que es inminente y que se acerca a nuestras vidas. ¿Qué tal, hermano, las cosas que no vemos, las espirituales? Las que no vemos, pero que dice la palabra que son reales, y usted y yo, hermano, nos encontraremos frente a esta realidad. Le ha dado gracias a Dios por lo que usted no ve, pero lo que sabe usted que va a llegar a la vida. Saber, hermano, que lo que no vemos en el momento que lo analizamos se convierte en lo más importante para nosotros. Las finanzas son importantes. La provisión es importante. Pero todo lo que nosotros podemos obtener, hermano, todo lo que podemos entender, tener bueno y malo en esta tierra, déjenme recordarle que son temporales. Pero hay cosas que son eternas. Porque el hombre, hermano, ha sido creado para vivir una eternidad. Y Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de decidir dónde vamos a vivir esa eternidad. Si vamos a vivir esa eternidad con Él, en su presencia, o en otro lugar que debe de ser muy desagradable. Dios nos da esa capacidad. Por lo tanto, hermano, vivir una vida para Dios nos muestra, hermano, primeramente el porvenir para la fe y la esperanza. Él nos enseña lo que va a venir y eso alimenta mi fe y mi esperanza. Y al mismo tiempo, Dios, hermano, nos muestra cómo debemos de vivir el presente correctamente. Él a través de su palabra. Y empezar con mi punto, hermano, una vida para Dios provoca fe y esperanza. Y déjeme ir, hermano, al capítulo 12 de Hebreos. Porque el contexto en el cual Pablo, hermano, está hablando en este versículo. Pablo, hermano, primeramente son varios temas los que están en el capítulo 12, pero en un punto, hermano, en el versículo 12, si usted tiene regularmente la Reina Valera, posiblemente tenga el subtítulo a estos versículos, los que rechazan la gloria de Dios. Y Pablo comienza a hablar, hermano, de una exhortación a vivir una vida agradable. Él pone un ejemplo, hermano, por ejemplo, pone un ejemplo de Esaú, ¿verdad? Y déjeme decir otra vez que el viernes se habló en el sermón, hermano, sobre Esaú, ¿verdad?
y fue excelente. Pero aquí Pablo, hermano, nos pone un ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice, porque Dios ha preparado un lugar especial para que usted y yo vivamos. Pablo en este pasaje nos dice que, nos dice que no debemos de ser como el ejemplo de Saúl. Dice, porque necesitamos acercarnos a Dios de una manera correcta. En el versículo 18 dice la palabra, dice, porque no os habéis acercados al monte que se podía palpar. Y Pablo, hermano, para no tomar mucho tiempo en esto, porque no es la predicación de esta tarde, pero él se está refiriendo a ese lugar de santidad donde solamente Moisés podía ingresar en ella. Tenemos que entender que Dios, hermano, se mueve en la santidad, y en la santidad de Dios, hermano, no se mueve nada de pecado, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, dice, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, dice, al sonido de la trompeta, dice, y a la voz que hablaba, los cuales los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Y hay unas referencias, hermano, a Éxodo, donde las personas no podían resistir, hermano, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Pero dice en el 22, dice, sino que te habéis acercado, dice, al monte de Sión. Está hablando, hermano, del nuevo pacto que Jesús, hermano, que Jesús hizo para nosotros. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, dice, a Jerusalén la celestial, con la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que quiero decir, hermano, que Dios prepara un lugar, hermano, ya no como en el antiguo pacto. Es un lugar, prepara un lugar donde está lleno de gracia, donde nosotros tenemos la oportunidad de ir a ese lugar. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón y tengas miedo, dice, en la casa de mi Padre, dice, he preparado moradas, dice, para que donde yo esté, dice, ustedes estén conmigo. Él ha preparado un lugar especial. Así que, mis hermanos, lo que habla este versículo de un reino inconmovible, es un reino que ha sido un lugar preparado para usted y para mí. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nosotros tenemos esa promesa. Ahora, eso debería de emocionarnos a nosotros, porque tenemos, hermano, un lugar muy especial. Tal vez aquí no tenemos lo que nosotros queremos o deseamos, pero Dios ha preparado un lugar para usted y para mí, para que donde Él va a estar, nosotros vamos a estar en la presencia de Él por una eternidad. Agradecemos a Dios por nuestros hijos en esta tierra, y es un motivo para agradecer, pero lo más importante, hermano, yo tengo esa promesa de estar en ese lugar. Mis hijos tienen la misma promesa de que van a estar en ese lugar. Porque cuando nosotros pensamos, hermano, no lo que tenemos en este tiempo, sino lo que vamos a tener después, eso, hermano, nos mueve de una manera a vivir una vida correcta, y que los que amamos también vivan una vida correcta para Dios. Que vivan una vida correcta para Dios. Ahora, hermano, en este tiempo, en esta tierra vivimos en un lugar de inseguridad. No sé si a usted le parece que vivimos en un mundo que es seguro. No vivimos en un mundo seguro. Vivimos, hermano, en un lugar de inseguridad donde ocurren terremotos, temblores a cada rato. No tengo la cifra, pero son cientos de temblores que han ocurrido en California en este año. Pero nosotros no lo sentimos, ¿verdad? Pero la tierra se está moviendo y se está acomodando, y
hay un anuncio de que posiblemente va a venir un gran terremoto, pero lo podemos ver en otros países, ¿verdad? Vivimos en una tierra donde hay terremotos, hay temblores, hay inundaciones, hay inmensidad de tragedias, de guerras. La tierra, hermano, está llena de pecado y por eso hay tanta situación. Por un momento estaba pensando en todas esas personas que el 7 de octubre, creo que fue el año pasado, el 7 de octubre, cuando estaban en Jerusalén y estaban en una celebración, y creo que no era una celebración religiosa, pero que en un momento llegaron un montón de hombres secuestrando tanta gente y haciendo un homicidio terrible. Terrible. Esas personas estaban ahí con el fin de tomar un buen tiempo, pero fue todo lo contrario. Vivimos en un lugar de inseguridad, pero Dios, hermano, está preparando un lugar de seguridad para usted y para mí. Es más, hermano, dice su palabra que ahí no va a haber más llanto ni más dolor, ¿verdad? No va a haber preocupación de que si el lugar que nos preparó, las casas o las moradas, no sé, posiblemente no van a tener puertas o no van a tener para cerraduras. ¿Por qué? Porque no va a haber inseguridad. Va a ser un lugar, hermano, de seguridad y de confort para todos los hijos de Dios. Viviendo, hermano, una vida para Dios no solo nos muestra la promesa del porvenir, sino que también nos enseña cómo vivir en esta vida correctamente. Yo le invito, hermano, a que medite en la palabra del Señor y que medite profundamente, no en las cosas de la tierra, hermano, sino que meditemos profundamente en las promesas que tenemos después de esta vida. Amén. Yo los invito, hermano, yo los invito. Al final del camino, hermano, va a llegar un momento en que todos vamos a estar al umbral de la muerte y tenemos que tener una seguridad. Amén. Tenemos que alimentar esa fe, esa confianza de que vamos a un lugar mejor. Y esto me lleva, hermano, a vivir una vida para Dios que nos da un carácter del reino. Dice el versículo que leímos, dice: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice, mediante ella, y sirvamos a Dios. Este mismo pasaje en la nueva versión internacional me llama la atención, que dice: puesto que nosotros, dice, estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos, dice, agradecidos, inspirados para esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, dice, con un temor reverente. Y eso tiene que ver, hermano, nosotros adoramos a Dios de acuerdo a nuestro carácter. Por eso la palabra, hermano, nos moldea nuestro carácter. Cuando pensamos, hermano, en una vida llena de Dios y un carácter del reino, ¿qué se le viene a usted a su mente? ¿Cómo se mira el hijo de Dios o la hija de Dios? Esto debe de ser una evidencia de la presencia de Dios en el carácter del creyente, que le agrade al Señor con temor reverente y con respeto. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos agradecidos con ese temor reverente. ¿Qué significa, hermano, temor reverente? No es temor de miedo de alejarnos de Él, sino es un temor reverente de respeto, de respeto. ¿Has escuchado a las personas, hermano, de que, oh, Diosito, hablan de Diosito, oh, yo creo en Diosito? Muchas veces nos dicen, oh, es que yo soy amigo de Chuy. ¿De cuál Chuy? ¿Del pastor de la iglesia? ¿De la comunidad? Se refieren, hermano, con tanto irrespeto al nombre y a la presencia de Dios. Si nosotros, hermano, o cada uno experimentáramos de un solo, hermano, una pizca, solamente un momento, un segundo del poder de Dios, hermano, eso bastaría para ponernos de rodillas y aprender cómo debemos de reverenciar y de temer a nuestro gran Dios. Eso debería de ser. Cuando pensamos, hermano, en cómo se mira esta vida, hermano, es una vida que evidencia, hermano, el carácter del cristiano. Ahora eso me hace pensar a mí y me hace analizar personalmente cómo es mi carácter. ¿Realmente estoy evidenciando un carácter de un hijo de Dios? ¿Estoy siendo
Estoy siendo la misma persona cuando estoy en un ambiente de creyentes y cuando no lo estoy. Soy la misma persona. Es una evidencia en mí que Dios está trabajando en mi vida. Hay tres cosas, hermano, que quisiera hablar rápidamente sobre la evidencia, hermano, la evidencia en el creyente. Y tiene que ver con la santidad, con la devoción y la obediencia a Dios. Esas son cosas, hermano, que deben de estar en nuestro carácter, que nos dan la evidencia, hermano, de que usted y yo hemos tenido un encuentro con el Señor. Es una evidencia de que usted y yo, hermano, Dios está trabajando en nuestra vida. No somos perfectos, pero debe de haber, hermano, las características del gran Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice Pablo en una de sus cartas, dice, imítenme a mí, dice. Pablo, hermano, tenía ese valor para decir, imítenme a mí, hagan como yo soy. Imítenme, háganme las cosas, vivan como yo vivo. Dice, así como yo de Cristo. Él tenía esa confianza y esa confianza y esa seguridad en decir, yo soy un testimonio para ustedes, ¿verdad? Sean como yo. Dice Pablo, hermano, en Efesios 4:22, dice, hablando de la santidad, desháganse, dice Pablo, desháganse. Así como usted, hermano, agarra la basura de su casa, la mete en una bolsa y si huele mal, la amarra bien. ¿Y qué es lo que hace? Va y la avienta al bote de basura. Así dice Pablo, desháganse de su vieja naturaleza, ¿verdad? Desháganse de su vieja naturaleza. Dice, pecaminosa, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, y de su antigua manera de vivir. Debemos, hermano, como creyentes en Dios, hermano, como hijos, hermano, que hemos sido renovados, que hemos sido, hermano, comprados con la sangre de Cristo. Debemos de saber, hermano, de que ya no podemos vivir como vivíamos en el mundo. Ya lo mismo que nos movía en la vida pasada, ya no son cosas que nos pueden mover en este tiempo. Si en mi persona, hermano, todavía estoy teniendo de repente deseos, hermano, que tenía yo cuando estaba en el mundo, algo está pasando dentro de mí que no está trabajando, algo que la palabra de Dios, hermano, todavía no la he podido asimilar a mi vida y todavía estoy viviendo cosas del pasado que no representan el reino de Dios. Si hay un ministerio, el ministerio más grande de la iglesia, hermano, es representar a Cristo en esta tierra. Y Cristo, hermano, no anda en cantinas. Cristo, hermano, no está en la pornografía. Cristo, hermano, no está en el robo, no está en la mentira. Y nosotros, hermanos, somos representantes de ese Dios. Por eso Pablo dice, desháganse, de esa manera, de esa vieja naturaleza pecaminosa, de esa antigua manera de vivir, que está corrompida, por la sensualidad, y el engaño. El pecado, hermano, siempre va a tratar, hermano, de seducirnos, hermano, de volvernos a atraer, ¿verdad? Satanás, hermano, no está contento que usted y yo, hermano, hayamos recibido al Señor en nuestras vidas. Él no está contento, hermano, que nosotros nos hayamos cambiado, hermano, del equipo del mal al equipo del amor de Dios. Él no está contento y Él va a estar tratando de seducirte sensualmente, de que tú puedas regresar atrás. Hablaba con una persona, hermano, y le comentaba, no puedes permitirte tomarte ni siquiera una cerveza, ni de chiste, porque eso solamente es un anzuelo que el enemigo te está mandando, y ese anzuelo cuando te agarre no te vas a poder soltar tan fácilmente. Y ese anzuelo va a luchar para traerte nuevamente a lo que tú eras antes y a lo que a ti te hacía sufrir y a tu familia le hacía sufrir. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir. Amén. Dice Pablo, en cambio, dejen, y este es en la versión, nueva traducción viviente, en cambio, dejen, permitan, en otra palabra, permitan, dejen que el Espíritu los renueve, les renueve sus pensamientos.
Qué importante, hermanos, son los pensamientos. Qué importante es lo que usted está pensando en este momento, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los pensamientos? Dice, en cambio, dice, dejen que el Espíritu Santo, dice, les renueve los pensamientos, dice, y las actitudes. No solamente, hermano, el pensamiento, porque lo que nosotros pensamos es lo que nos lleva a actuar. Lo que tenemos en el pensamiento, hermano, va de alguna manera a condicionar la actitud que yo voy a tener en la vida. Y dice Pablo, dice, no, en cambio dice, dejen que el Espíritu los renueve, que le renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, pónganse, dice, la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza, dice, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente, mire hermano, y escuche esto, a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Eso es lo que usted y yo necesitamos aprender a hacer, justos y santos. Diga conmigo, hermano, justos y santos. Diga de esa manera, yo necesito aprender a ser justo y a ser santo. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Yo debo de aprender esto. Yo debo de limpiar mis pensamientos. Busquemos, amados, la santidad en cada aspecto de nuestra vida. Mire, hermano, estar fuera de santidad no solamente es el sexo o el alcohol o las drogas. No es solamente eso. Es nuestros pensamientos y son nuestras actitudes. Debemos de pensar, busquemos la santidad en cada aspecto de nuestra vida. Cuidar, dice, cuidar nuestra vida es cuidar nuestra manera de pensar, porque nuestro pensamiento condiciona, dice, nuestro actuar. Es bien importante pensar qué es lo que estamos pensando. Necesitamos tomar un momento y detenernos y decir, ¿cuál es la calidad de mis pensamientos? ¿Cuál es la calidad? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Son pensamientos que agradan al Señor? ¿O son pensamientos, hermano, que nos obstruyen, hermano, tener esa relación personal con Dios? Acuérdese, hermano, que Moisés subía al monte, pero nadie, hermano, inclusive ningún animal podía traspasar esa barrera donde la presencia de Dios se encontraba, porque caían muertos. Ya no sucede eso, pero el mismo Dios, hermano, sigue vigente. Y la misma santidad que requería en el pasado es la misma santidad que requiere Dios en este tiempo. Amén. Así que evaluemos, hermano, nuestras motivaciones. He estado con varios grupos de hermanos que van en el camino de ser ministros, ¿verdad? Tienen el llamado, pero están en el camino de ser ministros. Y a esos pastores, hermanos, les hacen una evaluación de su carácter, de su persona. Y sobre las respuestas, hermano, de ese examen o de esa evaluación, se les invita, hermano, a que ellos evalúen profundamente las motivaciones que tienen para hacer las cosas. Las motivaciones, hermano, no son las acciones que hacemos, porque nosotros podemos hacer acciones que parezcan buenas, pero la intención, hermano, la intención por la cual nosotros hacemos, podemos estar errando al blanco, ¿verdad? Podemos estar errando y podemos estar equivocados delante del Señor. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo algo, pero necesito evaluar cuáles son las motivaciones por lo cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Amén. Dice, evaluemos nuestras motivaciones. Pablo, hermano, le dice a Timoteo, y este versículo, me encantó esa parte, dice en 1 Timoteo 1, 18, 19, dice, este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, dice, este mandamiento, dice, hijo Timoteo, sentí un amor tan grande por Timoteo. Pablo dice, te encargo, dice, para que conforme, dice, a las profecías que se hicieron antes de ti. Timoteo tenía un llamado, pero dice, milites, dice, por ellas, dice, la buena milicia. Y en el 19 dice, y esta es la frase que por lo cual yo lo traigo, dice, manteniendo, Timoteo, manteniendo la fe y la buena, si usted está allí, dice,
la buena conciencia. En la conciencia está nuestra ética, está nuestra manera de dirigirnos. Dice Pablo, dice, manteniendo la fe, dice, y la buena conciencia. La buena conciencia. Que no haya algo, hermano, algo turbio que pudiera alguien levantarse y señalarte con el dedo y decirte, esto que estás haciendo no es correcto, no es ético, ¿verdad? Pablo le dice, mantén tu fe y mantén tu buena conciencia. La santidad, hermano, es un proceso. La santidad es un proceso. No es algo inmediato. Muchas veces tratamos de hacer cosas bien y me voy a portar bien y estoy tratando de portarme bien, pero de repente, hermano, llega una tentación y caemos en esa tentación. ¿Por qué? Porque no es estar intentando hacer cosas bien, es estar trabajando en el corazón, en el ser interior, permitiendo que Dios cambie. Yo no puedo cambiar con mis fuerzas. Yo no puedo cambiar, hermano, con mi disciplina. Yo no puedo cambiar, hermano, tratando de hacer constantemente las cosas. Pero dice la palabra que es más grande el que está en mí que el que está en este mundo. Por lo tanto, es el que está dentro de mí, es el que está transformando este hombre interior. Y cuando este hombre interior se va transformando, automáticamente, hermano, surge una vida, hermano, que va con la nueva naturaleza. Así que dejemos de tratar de hacer las cosas bien. Busquemos al Señor y que el Señor haga y trabaje la obra que está dentro de nosotros. Y oremos, amados, oremos para que aquellas personas que están alrededor de nosotros y que sabemos que no están en el Señor, que el Señor de alguna manera haga la obra para que el mismo Espíritu que está trabajando en usted actúe también en la vida de esa persona. Y también tenga la misma transformación de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, porque nosotros afuera podemos hacer cosas bonitas, cosas que parecen interesantes, pero lo de adentro es lo más importante. Dios dice que conoce el corazón y la intención del corazón. La intención del corazón. Por eso, hermano, la santidad, hermano, es un proceso en la vida del creyente. Allí mismo en Hebreos, hermano, si está en Hebreos 12, dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, dice Pablo, dice, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos, dice Pablo, nuevamente algo similar a lo que dice en Efesios, dice, despojémonos. ¿Qué significa despojar? Dejarlo de nosotros, arrancarlo de nosotros. Tenemos una raíz de amargura, tenemos que arrancarlo de nosotros. Tenemos falta de perdón, tenemos que luchar con eso y quitarnos esa falta de perdón. Que tenemos que quitarnos el orgullo, tenemos que quitarnos el deseo de hacer cosas que sabemos que no son agradables para el Señor. Y cuando Pablo habla, hermano, Pablo no le está hablando, no está hablando, hermano, un mensaje evangelístico, no le está hablando a unas personas que no conocen al Señor. Pablo, hermano, le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia de Éfesos, le está hablando, hermano, a los hermanos hebreos, hermano, les está hablando a personas que ya tienen conocimiento de Dios. El pastor, hermano, hablaba en la mañana de un testimonio de un joven que manifestaba la dificultad de vivir una vida agradable para Dios. Es difícil. Mientras no entendemos, hermano, que la victoria la tenemos cuando nosotros buscamos al Señor. Yo sé que el Señor ha hecho la obra en la vida de, por ejemplo, de este joven, de otros jóvenes maravillosamente. Y es la búsqueda, es ese continuo crecimiento en la obra del Señor. La santidad, hermano, es un proceso. Dice Pablo, dice, despojémonos, dice, de todo peso, dice, de todo peso. ¿Qué es el peso? Todo aquello que te molesta, todo aquello que terminando el día, hermano, te molesta y no te hace sentir satisfecho por lo que tienes y dónde estás. Eso significa, dice, despojar de todo peso, dice, y del pecado, dice, que nos asedia. Recuerda, hermano, que el pecado solamente te da una promesa de satisfacción momentánea por un momentito, hermano, pero te da una consecuencia
un pago, hermano, por ese pecado que perdura, hermano, por mucho tiempo hasta que el Señor vuelva a restaurar la vida de la persona. Dice Pablo, dice despojarse, dice de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos, dice Pablo, corramos, dice, corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Usted y yo, hermano, tenemos un caminar diferente a todo el mundo. Tenemos un lugar, hermano, donde necesitamos llegar diferente a la carrera que camina el mundo. El mundo, hermano, caminará en deseando o construyendo cosas grandes, pero nosotros tenemos, hermano, una promesa de un lugar mucho más grande, mucho más valioso y para una eternidad. Para una eternidad. La santidad, hermano, es un proceso. Cuando usted, hermano, esté buscando al Señor, vaya con paciencia. Tal vez usted no es lo que siente que debería de ser en el Señor, pero si usted camina con perseverancia, con paciencia, en esa carrera que tenemos por delante, el Señor, hermano, nos va a ir dando la batalla, la victoria en nuestras batallas. Porque Dios es fiel, y si Él dijo, hermano, que Él iba a estar con nosotros hasta el final del tiempo, a cada momento, ese Espíritu Santo, ese Dios, hermano, está con nosotros y está acompañándonos en cada paso que damos de fe, en cada paso que tenemos en buscar al Señor, en orarle al Señor, en buscar su voluntad. Él es fiel y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Posiblemente, hermano, podemos ver los gigantes, hermano, delante de nosotros que nos incitan, hermano, a claudicar, que nos incitan, hermano, a dejar los caminos del Señor. Pero detrás de nosotros, hermano, hay un gigante mucho, mucho más grande y más poderoso de lo que podemos enfrentar en nuestras vidas. Dios, hermano, está con nosotros. La santidad es un proceso. Nunca olvide eso. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar. Usted y yo, hermano, estamos bajo construcción y debemos de aceptarlo y entenderlo, que no soy perfecto, estoy bajo construcción y el Señor está trabajando en mi vida. Y eso me lleva, hermano, a tener una vida de devoción y obediencia. Devoción, hermano, es un esfuerzo constante, un esfuerzo con amor hacia algo. Eso es la devoción. Es algo constante en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios, dice, si pues, dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo, dice, hacedlo todo, y lo hablamos la semana pasada, hacedlo todo para la gloria del Señor. Esa es la clave, hermano, para vivir una vida devota al Señor. Que todo lo que hagamos, si vamos a leer la Biblia, hermano, escuchaba una persona en una conferencia, escuchaba una persona donde decía, dice, yo todo lo que hago, no dejo las cosas a media, yo voy y experimento en su totalidad todos los lugares donde yo estoy o proyecto que voy a empezar. Dice, si voy a la playa, dice, yo no solamente voy a poner mis pies en la arena, dice, yo me meto a la playa. ¿Por qué? Porque tengo que experimentar el haber ido a la playa. Me meto al agua, dice, me zambullo aunque me revuelque el agua, pero yo lo hago porque tengo la determinación a vivir una vida de experiencial total. Nosotros como creyentes, hermanos, si leemos la Biblia, necesitamos aprender la Biblia profundamente, con intención, con devoción. Muchas veces, hermanos, solamente oramos, leemos la Biblia solamente para cumplir un requisito, o solamente, hermano, por un momento. Pero debemos de aprender a ir más profundamente, a ir, hermano, más devocionalmente, intencionalmente, pedirle al Señor, Señor, dame el amor por tu palabra, dame, Señor, el entendimiento de tu palabra. Y eso es, hermano, la devoción al Señor es lo que va a provocar en nosotros vivir una vida para Dios. Jeremías 29 dice, y esta es una promesa, hermano, dice, y me buscaréis, dice el Señor, dice, y me buscaréis, dice, me buscaréis, dice, y me hallaréis. El Señor, hermano, nos da la promesa de que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y el Señor, hermano, dice que no es hombre para que mienta.
Él no miente. Si el Señor, hermano, nos dice que nosotros vamos a encontrar al Señor, ese es un amén y eso es una seguridad. Y debe de ser una seguridad que nos da una determinación a buscar al Señor en profundidad, en totalidad. Y me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo, dice, de todo vuestro corazón. No esperes, hermano, a estar en un conflicto en tu vida. No esperes a estar en una necesidad profunda en tu vida para buscar al Señor. No esperes a que llegue ese momento. Debemos de aprender, hermano, de experimentar, hermano, los beneficios de vivir una vida más profunda con Dios. Debemos de conocer a Dios. Es posible, hermano, que consideremos a Dios. Y déjeme decir esto, hermano, porque muchas veces, hermano, podemos caer en el error de tener a Dios, hermano, como nuestro Salvador, pero no tenemos a Dios, hermano, como nuestro Señor. Y cuando tenemos al Señor solamente como nuestro Salvador, solamente estamos tomando una parte de Él, pero el Señor no da medias partes. El Señor no da medias partes. Él te está dando todo. Y debemos de entender que el Señor es mi Salvador, pero también el Señor es mi Señor, ¿verdad? Es mi Señor. La mañana predicaba el pastor sobre Pablo, la conversión de Pablo. Y cuando Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? En esa frase, en esa expresión, Pablo estaba reconociendo a alguien mucho más grande y más poderoso que estaba sobre él. Por eso él dice, ¿quién eres, Señor? Y nosotros, hermanos, debemos de considerar a Dios como nuestro Salvador, pero más que nuestro Salvador, debemos de considerarlo como nuestro Señor, porque ahí cambian mucho las cosas en nuestra vida. Debemos de aprender, hermano, a obedecer a Dios. A obedecer a Dios, hermano, es la práctica más clara de mi fe. Si yo no obedezco a Dios, hermano, eso da una evidencia, ¿verdad? Si mi hijo me dice que me ama, pero no me obedece, bueno, ahí hay una evidencia de algo, ¿verdad? La obediencia, hermano, la manera como yo le obedezco a Dios, es una evidencia de quién está reinando dentro de mí. Ahora la pregunta sería, ¿qué es el Dios, hermano, que está reinando dentro de usted? ¿Qué es el Dios? Si Dios es el Dios que formó la tierra, hermano, y el universo y todas las cosas, Él es nuestro Dios. Amén. Obedecer la práctica, hermano, es la más clara evidencia de mi fe. Dice Santiago 1:22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, porque muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que solamente escuchamos la palabra de Dios, pero dice Santiago, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, dice, tienen, dice, que ponerla en práctica. De lo contrario, dice, solamente, dice, se engañarán a sí mismos. No es solamente, hermano, leer la palabra, aprender la palabra, es poner por práctica la palabra. Es allí, hermano, donde nuestra vida empieza a tener esa fricción, hermano, entre nuestra carne y el corazón de Dios. Es allí cuando nosotros, hermano, vamos a la palabra y empezamos a practicar la palabra. No solamente, hermano, es tomar algunos versículos que me benefician y que yo los declaro porque de alguna manera me benefician. No, es ir a toda la palabra, y si la palabra me dice esto, yo necesito ponerla por obra. Dice Santiago, dice, si tú no practicas esa palabra que estás leyendo, solamente, dice, te estás engañando, dice, a ti mismo. Solamente te estás engañando. Ahora, ¿a quién le gusta vivir engañado, hermano? Nadie. Dios no quiere que nosotros vivamos engañados. Dios quiere, hermano, creyentes que sean sólidos en su palabra y que hagan su palabra. Dice Hebreos 12, 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros, hermanos, un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque Dios termina diciendo, Dios es un fuego consumidor. Dios, dice nuestro Dios, es fuego consumidor. Hermano, el Señor nos da grandes promesas, pero también nos da grandes consecuencias en nuestra vida.
Y yo quisiera invitarlo en esta noche, hermano, a que si usted entiende, hermano, que Dios ha hecho algo en usted, yo quiero invitarlo, hermano, a que si usted no lo cree o no lo ha puesto, hermano, en su lista de prioridades, en su corazón, en su mente, en su vida, que Dios, hermano, ha preparado un reino inconmovible, puro, santo, sin mancha, donde nos va a dar seguridad por una eternidad. Si usted, hermano, todavía en su radar, en su oración, en su agradecimiento, no está todavía esa fotografía de esa promesa, yo lo invito, hermano, a que en esta noche podamos tomar un momento y orar juntos y decirle: Señor, dame esa promesa que sea clara, que sea real en mi vida. Porque la promesa de Dios, hermano, va a ser la fortaleza para que nosotros permanezcamos firmes en una manera de vivir correcta. La promesa de Dios. Cuando no tenemos claridad de una promesa, hermano, muy fácilmente nos cansamos y nos desanimamos. Pero Dios quiere, hermano, Dios quiere que escuchemos, hermano, cuando el Señor le dice: yo voy a preparar un lugar, y que usted diga: aleluya, gloria a Dios, yo lo creo y yo espero esa promesa. Voy a preparar un lugar para donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Que usted lo crea y que cada uno de nosotros, hermano, hagamos un compromiso de buscar al Señor, que el Señor nos enseñe a vivir una vida recta. Amén. Cuando recibimos al Señor como Salvador en nuestras vidas, es solamente el principio. Pero el Señor, hermano, no quiere dejarnos como está. Él quiere transformarnos completamente. De tal manera, hermano, que tengamos un corazón para Él en todos los sentidos de nuestra vida. Amén.